Hola, somos alumnos de la Facultad de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Callao y como tema presentaremos la planta de tratamiento térmico de los residuos procedentes de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El curso es Maquinarias y Equipos en Plantas de Tratamiento. El docente es el ingeniero Vázquez Perdomo Fernando y los estudiantes e integrantes son Díaz Méndez Miguel, Fernández Picoy José Ayrton, Herrera Rivera Emerson, Rodríguez Morales Stephanie y Vargas Callañauco Keila. Siguiente, por favor. Como objetivo, el trabajo tiene estimar el impacto de la planta de tratamiento térmico de los residuos procedentes de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la disminución de residuos acumulativos. También vamos a identificar los criterios a considerar para la selección de los equipos, maquinarias y accesorios a utilizar en la planta de tratamiento térmico de los residuos procedentes de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Además, vamos a determinar los equipos, maquinarias y accesorios adecuados para la óptima operación de la planta de tratamiento térmico de los residuos procedentes de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Siguiente. Como características generales tenemos las más significativas. Debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar un incinerador para poder eliminar los residuos procedentes de los vuelos en el aeropuerto. Estos vienen a ser el tipo de residuo a tratar térmicamente. También debemos tener en cuenta la cantidad de residuos a tratar, la capacidad de carga del sistema, el tiempo de operación, así como el consumo de combustible, los puntos de conexión de energía eléctrica y agua y los accesos disponibles para vehículos a la planta de tratamiento. Siguiente. Como ventajas y desventajas de este sistema, tenemos que las ventajas en este caso vendrían a ser la posibilidad de tratar numerosos tipos de residuos. Además, también podríamos implantarlos cerca de núcleos urbanos. También podríamos reducir el volumen de los residuos en un 90%, así como la reducción del peso de los residuos en un 75%. Nos va a permitir también la reutilización de las escorias como material en construcción y también recuperar la energía térmica contenida en la misma. Como inconvenientes o desventajas, tenemos que se puedan generar gases tóxicos que deben ser tratados post-combustión, ¿no? Ahora también se necesita un aporte de energía exterior para su funcionamiento y se necesita un vertedero especial para el depósito de cenizas, parte de las cuales son tóxicas. Y bueno, en este caso también la inversión es elevada. Siguiente. Una de las primeras fases de este sistema vendría a ser la fase de combustión de residuos sólidos. Para la fase de combustión de residuos sólidos, va a partir todo de la entrada de los residuos a la cámara de combustión. Estos residuos están por lo general en un contenedor donde se encuentran los lixiviados de la zona de almacenamiento. Ahora, estos residuos constituyen especialmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, cloro, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿no? Ahora, todos estos ingresan a la cámara de combustión y en esta fase es donde hay una eliminación de los óxidos de nitrógeno, pulverizando en la cámara de combustión amoníaco en estado gaseoso. Además, en este proceso es indispensable operar con un exceso de aire para poder asegurar la combustión completa y evitar que la temperatura sea demasiado elevada, es decir, a temperaturas mayores a 1100 grados Celsius y se puedan ablandar y fundir las cenizas y escorias. Ahora, en esta parte también, para la destrucción de las moléculas orgánicas complejas, como dioxinas y furanos, que puedan salir con los gases de combustión, se someten estos gases a un proceso adicional en el cual la temperatura es superior a 850 grados Celsius durante un tiempo no inferior a 2 segundos y con un contenido de oxígeno superior al de 6%. Luego pasan todos estos gases a la cámara de postcombustión, ¿no?, permitiendo la eliminación de monóxido y sustancias orgánicas. Siguiente. Las características para la selección del incinerador van a ser el tipo de residuos a tratar térmicamente, el tiempo de operación, la cantidad de residuos que se van a tratar, el sistema de depuración que se va a aplicar y el monitoreo continuo de gases, la ubicación de la planta de tratamiento, la capacidad de carga del sistema, la cantidad de combustible que va a consumir, el punto de conexión de energía eléctrica, agua y los accesos disponibles para vehículos a la planta de tratamiento.
Los tipos de hornos que existen actualmente son el horno fijo, hornos rotatorios, horno de parrilla fija, horno de parrilla móvil, horno de lecho fluidizado burbujeante y horno de lecho fluidizado circulante. Los componentes de este sistema de combustión van a ser la cámara de incineración, o también llamada cámara de combustión, el reactor térmico o cámara de postcombustión, los quemadores de la cámara de combustión, quemadores de reactor térmico, el ventilador de la cámara de combustión, ventilador de la cámara de postcombustión, la puerta frontal de la cámara de combustión, el cargador mecánico de residuos de velocidad variable, los contenedores de carga, extracción de cenizas y útiles de limpieza y el cuadro eléctrico. Para obtener una optimización y el control de la combustión, se van a tener en consideración ciertos parámetros, como por ejemplo la concentración de oxígeno a la salida de la cámara de postcombustión, la concentración de óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y agua a la salida de la cámara de postcombustión, la temperatura de las cámaras de postcombustión, el tiempo de residencia de los residuos en contacto con el oxígeno dentro de la cámara de postcombustión, es decir, el tiempo de retención, y la turbulencia, que es la relación entre las cantidades de oxígeno y residuos que se van a mezclar. Desnitrificación de los gases de combustión. En el proceso del control de los óxidos de nitrógeno con reducción catalítica no selectiva se va a pulverizar amoníaco en estado gaseoso o puede ser una mezcla de urea y agua directamente en la cámara de combustión. A la salida de esta cámara, además del oxígeno, que indica la eficiencia de la combustión, se va a controlar el óxido de nitrógeno para controlar y optimizar el proceso de los óxidos de nitrógeno. Con el mismo sistema pueden controlarse las concentraciones de cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre y agua, que son parámetros de control importantes para la posterior depuración. En la fase de filtración y depuración de los gases, luego de que estos gases salen de la etapa de combustión, van a ir a una cámara de evaporación de gases a una temperatura de no mayor a 250 grados Celsius, para luego pasar a otra cámara de lavado de gases, en el cual ahí se van a eliminar el dióxido de azufre, el cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno, ¿no? De diferentes técnicas se van a utilizar, ¿no? Puede ser lavado de gases, el proceso en seco, semiseco o proceso húmedo, ¿no? Y luego de esta etapa van a pasar a una eliminación de partículas, ¿no? Las cuales vamos a utilizar equipos como ciclones, filtros electrostáticos, filtros de mangas, filtros cerámicos, ¿no? Mientras a medida nosotros vamos disminuyendo los límites que nos indican las normas legales de Perú, estos efluentes, también la complejidad del proceso de depuración aumenta, ¿no? Siguiente. En la etapa de depuración, como hemos indicado, existen diferentes tipos, ¿no? Proceso de lavado en seco, que es lavado por vía seca, se realiza mediante inyecciones de cal en el reactor, o con posterior filtración mediante filtros electrostáticos o filtros de mano. También proceso de lavado de semiseco. En estos dos procesos, tanto semiseco o semihúmedo, el cal utilizado en forma de lechado, ¿no? es utilizado este cal, lo que permite una mejor reactividad de la cal y el enfriamiento de los gases de operación. Para un control adecuado de las operaciones del proceso en seco es fundamental realizar un control continuo de estos vapores, ¿no? Dióxido de azufre, el vapor de agua y el cloruro de hidrógeno. Y como proceso de lavado por vía húmeda, se descomponen en dos tratamientos, tanto para partículas en suspensión y tratamiento de gases mediante columna de absorción, ¿no? Esta puede ser el carbón activado, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos algunos tipos de sistemas de filtro de partículas lavados, ¿no? Podemos utilizar procesos precipitadores electrostáticos para una limpieza de gases con partículas en seco, filtros de manga, filtros de cerámicos, ciclones. Para el lavado de gases tenemos torres de lavados, también tenemos lavadores de Venturi o los scrubbers. Para la depuración en semiseco tenemos el lechado de cal. También van a haber tratamientos específicos, ¿no? Para dióxido de azufre, para dióxidos de nitrógeno, partículas de suspensión, también absorción de dioxinas y mercurio, algunos compuestos volátiles, ¿no? Una configuración estándar que se da en estos tipos de tratamientos se utilizan como primera separación al ciclón, a un reactor de inyección de lechado, inyección de filtro de carbón activado y después filtros de catalizadores para eliminar dioxinas y furanos. Siguiente.
Se mencionará aquí algunos equipos, como el caso de los ciclones, que es un separador cíclico. Es un equipo que se utiliza para separar partículas sólidas suspendidas en el aire, en el gas o fluido líquido, sin el uso de un filtro de aire, utilizando un vórtice para la separación. Los efectos de rotación y de gravedad son utilizados para separar mezclas de sólidos y fluidos. El método también puede separar pequeñas gotas de un líquido, de un flujo gaseoso. Siguiente. Y en el caso de los scrubbers, consiste en someter a los gases en un proceso de absorción, que se lleva parcialmente en un líquido que puede ser agua, solución ácido o alcalina. También se puede utilizar hipoclorito de sodio, ¿no? Que absorbe los contaminantes presentes en el gas, ¿no? Algunos de estos contaminantes que se eliminan satisfactoriamente en este proceso de absorción gas líquido son el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que son los gases de combustión de un sistema de tratamiento térmico. En este otro equipo que se utiliza también en este proceso es el filtro de Manga, que es un dispositivo para la separación de las partículas sólidas en suspensión de una corriente gaseosa. Se utilizan sobre todo en instalaciones industriales, como una alternativa de precipitadores electrostáticos. Siguiente. Aquí tenemos precipitadores electrostáticos, que también son dispositivos, equipos, que se utilizan para atrapar partículas mediante su ionización, atrayéndolas por una carga electrostática que se va induciendo. Siguiente. Bueno, el funcionamiento de una instalación de nitrificación, de reducción selectiva no catalítica, es un proceso de depuración de los gases con reducción selectiva no catalítica. Aquí se va a pulverizar el amoníaco a una solución acuosa de urea directamente detrás de la cámara de combustión a temperaturas entre 900 y a 1100 grados Celsius. Este proceso, los óxidos de nitrógeno reaccionan con los compuestos de amoníaco formando nitrógeno y agua, y esto va a reducir las emisiones del óxido de nitrógeno, ¿no? A la salida de la cámara de combustión se va a medir el monóxido de nitrógeno y el amoníaco, ¿no? Siguiendo con lo de la fase de filtración de gases, la eliminación de los metales pesados, dioxinas y furanos, para controlar las emisiones de metales pesados, dioxinas y furanos, suelen utilizarse filtros de carbono activado. Con la alta porosidad y su gran superficie activa, el carbono activado es ideal para absorber contaminantes. Sin embargo, una de sus desventajas es la capacidad de autocombustión. Pueden detectarse puntos calientes en el filtro del carbón activado realizando mediciones diferenciales de CO a la entrada y a la salida del filtro. Siguiente, por favor. Fase de monitoreo de gases. En esta fase se realizará el control continuo de los gases emitidos a la atmósfera, registrando sus valores de referencia como el caudal, temperatura de gas, presión, entre otros propios de la chimenea. Para el monitoreo de emisiones atmosféricas se establecerán algunos parámetros y valores establecidos por la EPA. Los parámetros son óxido de sulfuro en la unidad de 180 ppm, óxidos de nitrógeno, ácido clorhídrico, monóxido de carbono. Continuando con la exposición, tenemos aquí la metodología o el método para colocar la chimenea, ¿no?, en el punto de monitoreo. Se va a realizar la medición in situ a través de un analizador puntual, ¿no? Vamos a tener una cabeza, un monitor también llamado transreceptor, ¿no?, que va a tener un sensor de volumen y un tubo de soporte. Siguiente, por favor. Para los criterios de uso de estos analizadores in situ, se debe permitir que las calibraciones y las verificaciones sean de forma diaria, no tener un seguimiento constante. También tenemos que deben estar protegidos frente a los cambios climáticos, diversos cambios, diversas condiciones que pueda presentar el ambiente. No olvidar colocarlos en zonas de vibración, considerar los medios para evitar la incidencia o la alteración de los resultados. La calibración debe ser fácil de realizarse durante la operación en la fuente. Debe realizarse mediante una inyección de gas patrón en la cabina de sonda y desplazando el gas por la chimenea. Algunas ventajas y desventajas que presenta este tipo de analizador in situ es que, como ventaja, tiene pocos componentes, ¿no? El costo es bajo en un inicio y es de medición rápida, ¿no? Como desventajas importantes se tiene que son equipos no preparados para áreas clasificadas, es decir, para temperaturas extremas, ambientes extremos, limitaciones en el lugar de instalación, puede estar sujeto a vibraciones, los rangos son limitados, ¿no? Y para que el sistema se pueda realizar
La calibración o verificación de forma diaria. Los instrumentos de 2 pasos deben incluir un espejo cero y una celda de gas en el receptor, con lo que significa que va a tener una mayor cantidad de accesorios. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver un modelo, ¿no?, del equipo. El analizador de gases in situ GM35 de la marca SIP posee una medición simultánea e individual. Dentro de sus parámetros mide el CO2, el S2O, el ácido clorhídrico, monóxido de carbono, ¿no?, el dióxido de nitrógeno, así como la temperatura y la presión. Efectúa mediciones de gas de componentes gaseosos directamente en el conducto de flujo de los gases sin necesidad de extraer muestras. Como accesorios tenemos conectores y cables de tipo de conexión cabezal, ¿no? Tenemos el conector N, el conector macho, ¿no? También como accesorio tenemos el paño para las ópticas, ¿no?, que nos van a arrojar los resultados. Y como otros accesorios tenemos el recalentador de aire, bridas con tubo y cubierta a prueba de intemperie para el reflector. Siguiente, por favor. Mencionado todo ello y lo expuesto en este trabajo, llegamos a la conclusión que el sistema operativo de la planta de tratamiento térmico de los residuos procedentes de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez aporta de manera significativa en la disminución de residuos acumulativos. Los equipos, las maquinarias y accesorios fueron seleccionados en base a criterios ambientales, legales y operativos para la óptima operación del plan de tratamiento térmico de los residuos procedentes de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Los equipos, maquinarias y accesorios seleccionados son los adecuados para una correcta operación de este plan. Ahí tenemos algunas referencias, se ha tomado en cuenta algunas evaluaciones del plan de manejo ambiental realizado por la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos, y sería todo. Muchas gracias.